socorrer a tu pueblo, siempre estás para escuchar a tu pueblo, así como tenemos nosotros que estar listos para escucharte a ti igual, Señor. Porque verdaderamente mi socorro viene de ti, Señor. Nuestro socorro viene de ti, Señor. Pero tú quieres también escuchar nuestra voz. Tú quieres ver nuestra obediencia. Quieres vernos a nosotros, Señor, completos en ti. Y hoy, Señor, es un reto. Es un reto que fue para todos aquellos, Señor, que vinieron antes que nosotros. Pero nos ha tocado la mejor parte. La parte del cumplimiento. Y te damos gracias, Señor, en este día. Gracias en esta mañana, Señor. Que podemos entender estas cosas, Señor, y atesorarla en nuestro corazón para ponerla en función, Padre. Porque esa es la palabra tuya para caminar, Señor, para ser puesta en función. Por esa razón, Señor, te damos gracias por tomarnos en cuenta, por llamarnos hijos y por llamarnos hijos obedientes. Porque por fe, Señor, recibimos, Padre, esa palabra que viene de ti, esa amonestación que viene de ti, Señor. Ayúdanos en este caminar, Padre, en esta hora, en estos momentos. Que nuestros oídos, Señor, no se engrosen, sino que nuestros oídos estén atentos, Señor, al llamado tuyo, a tu voz, a la voluntad perfecta tuya, a la cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque este empuje viene de ti, de tu Espíritu, Señor, que lo está haciendo todo este trabajo, Padre. Los tomamos en cuenta, bien en cuenta, Señor. Y te damos gracias en esta mañana. Toma este lugar, como siempre, Señor, estamos a tu disposición, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bueno, pues otro día estábamos, por lo menos estaba meditando yo en la escritura, ¿no? Que por la palabra de Dios y por el soplo de Dios Él hizo todo, los cielos, la tierra. Y aunque el hombre lo había hecho, el hombre no se levantaba hasta que no tuviera el soplo de Dios. Y si Dios sopló sobre él y fue Adán un ser viviente, le dio vida por el soplo de él. Y qué casualidad que cuando, y no vamos a decirle casualidad, cuando la persona muere, siempre exhala un soplo. Hemos estado como en 3 o 4 personas que han fallecido. En el momento de fallecer, vimos ese soplo. Y yo creía que eso era una idea, pero lo vi con mis ojos. Lo vi en mi padre y lo vi en varios hermanos que estuvimos ahí en el momento de partir. Y me sorprendí porque siempre oía el último soplo. Así lo oía. Pero verdaderamente es el espíritu del hombre que le da vida, que Dios le ha dado vida. Y por esa razón vivimos por su aliento. Vivimos por el aliento de Dios. Y por eso es que vivimos. Por Él vivimos, nos movemos y somos. Por Él. Pero de algo desordenado y vacío, si vamos aquí a las escrituras, lo podemos encontrar también. Dios creó algo hermoso y perfecto. De algo desordenado y vacío. Así lo encontramos en el primer capítulo de Génesis, donde dice que todo estaba desordenado y vacío. Y quiero que lo leamos ahí, hermanos, porque posiblemente en el primer versículo no es solamente algo que pasó, sino que posiblemente pasaron miles de años de que fue creado todo y fue todo un desorden. ¿Sí? Así que eso lo vamos a dejar ahí, a la apreciación del Señor, que Él lo revele. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ese versículo a como sigue, y está todo en un solo versículo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hace nada desordenado ni vacío. Hubo una destrucción bastante grande. Y se sabe, por los científicos lo dicen, que la tierra es súper vieja, tiene millones de años. Pero el hombre no es viejo en la tierra. Ellos tienen, buscando el eslabón perdido, cuando encuentran algo, ay no, es que sí, el hombre sí, pero es que vamos a jugar con la evolución, es que ha evolucionado el hombre. En cierta forma hemos evolucionado en ciertas cosas, yo no digo que no, somos un poquito más adelantados de tiempo atrás, ¿verdad? Si vamos atrás a los bisabuelos, a los tatarabuelos, o vamos un poquito más allá, vamos a ver que ahora nosotros tenemos pues algo diferente, mejorado. Y en cierta forma, pues vamos a ver esto.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ahí vemos nosotros, no voy a entrar en ese, todos los teólogos dicen que hubo un espacio de tiempo de miles de años de que Dios lo hizo, de que otra vez Dios vino a recrear otra vez, a poner las cosas en orden, a quitar toda esa tiniebla, a empezar a ser un hombre nuevo, porque Dios habla del hombre nuevo. Dios hizo un hombre nuevo a su imagen y semejanza, y esto yo lo sabemos, que Adán fue hecho a su imagen y semejanza, y lo hizo con un propósito. Dios no hace nada si no es con un propósito. Él lo hace siempre con un propósito, así es Él, ¿no? Así que nosotros sabemos que el propósito de Dios era que Él tuviera todos los ingredientes para poder oír a Dios. O sea, lo hizo de tal forma que podía escuchar a Dios, podía ver, podía escuchar, podía hablar, podía comunicar sin asustarse. Era parte integral en la forma que Dios lo hizo. Ya lo hizo como un adulto, no lo hizo como un bebé, como debe ser, ¿no? Él lo hizo un hombre a su imagen y semejanza, con todas las facultades que vemos nosotros en Jesús, porque Jesús es llamado el postrer Adán. Este es hablado, aquí se le llama el primer Adán, pero Jesús, Él dice, yo soy el postrero, yo soy el postrer Adán. Así que el diseño estaba perfectamente hecho, pero lo vemos perfeccionado en Jesús, porque Jesús vino a mostrarle que verdaderamente el diseño de Dios sí era bueno, pero el hombre decidió pues usar su oído para otra cosa, y eso fue lo que lo echó a perder todo. Por esta razón, al ver todas estas cosas, y yo quiero que veamos aquí en Génesis 3:8, vamos a ver, porque de ahí vamos a partir a lo que vamos a compartir hoy. Yo no veo aquí, todo lo que Dios habla, lo habla con él, con Adán, antes de que la mujer fuera hecha. Todo lo habla con Adán. Pero al venir Eva, también Eva escuchó todo, porque dijo Dios que si comemos de ese árbol nos morimos. Así que Adán tuvo el trabajo de informar a Eva, no sé cómo fue ahí la cosa, pero aparentemente es así, ¿no? Y le dijo. Pero Eva no había escuchado la voz de Dios. No veo que aquí esto pasa. Sí, habla que dice que Adán hablaba con Dios al aire del día y conversaba con Dios, y Dios conversaba con él, y no se asustaba, sino que él estaba acostumbrado, había sido hecho de tal forma que podía comunicar con Dios, pero en un territorio preparado para él, que fue el huerto, y podemos decir el paraíso, el huerto del Edén, el lugar donde Dios estableció a Adán, que es, pon tú que sea un lugar, pero es también una posición en que cual el Señor nos lleva y nos traslada. Dice que nos ha trasladado a su reino, es un traslado, pero Él fue creado allí, y allí, dice, Dios lo creó y lo puso allí en ese huerto, y le dijo, aquí no vas a padecer de nada, aquí vas a comer de todo. Inclusive había un río que se bifurcaba en 4 brazos, no había necesidad de lluvia, pues un rocío mojaba la tierra, no había espinas, no había hierba mala, no había nada. El trabajo de Adán, era poner todas las cosas y cuidar del huerto. Ese fue el trabajo, porque mucha gente dice, no, porque el trabajo es un castigo. No, Dios puso a Adán a trabajar. Le dijo, aquí labrarás la tierra, aquí harás, y cuidarás del huerto, y cuidarás de escuchar mi voz, y oirás lo que yo te digo, y ese era su trabajo, cuidar del huerto y escuchar la voz de Dios en sus planes, y Dios lo que estaba haciendo para un futuro después. No sabemos cómo se iba a desarrollar todo eso. Pero ¿qué pasó ahí, hermano? Dice que cuando ocurrió lo que ocurrió, no voy a darle mucho énfasis a eso, porque sabemos que la serpiente era astuta, que la serpiente sabía que la mujer no había escuchado así la voz de Dios, no la identificaba. Vamos a saber cómo. ¿Y qué pasó? La serpiente le habla a ella y le dice a ella. Primeramente ella mira el árbol y ve que ese árbol estaba prohibido, porque era un árbol muy hermoso y estaba en el medio del huerto, o sea que tenía que pasar por ahí continuamente y ver el árbol,
cargado de fruto y ver el árbol cargado de fruto. Cuando a veces yo veo un árbol que tiene fruto, que veo detrás de mi casa hay un árbol del vecino de al lado que está lleno de como unas naranjitas, no sé. Ay, yo veo, digo, ay, ese, cuánto deseo me da de entrar ahí a ver qué cosa es, porque está lleno, lleno. Me dijeron que es un Chinese plum, algo así, no sé, no sé, no lo conozco, esa fruta yo no la conozco. Ajá. Sí, sí. Y está lleno, lleno. Y, ajá, y lo que me da deseo es decir, quiero probarlo, quiero ver eso, porque mira qué desperdicio. Se han caído, no lo comen, porque no están acostumbrados. Y ahí se caen, pero no les es atractivo. No les es atractivo un árbol así, como me es atractivo a mí un árbol de mango. Yo veo un árbol de mango y pierdo la cabeza, porque yo quiero un mango. Sí, ahora que estuve en Miami, mi hermana tiene 2 matas de mango, de unos mangos enormes, preciosos, y todos los días eran 8 o 10 mangos en el suelo que caían ya maduros. Todos los días tenía que estar recogiendo mango, bueno, y no, ya eso pues, no sé qué te diga. Pero bueno, yo digo, era un árbol tan hermoso y tan agradable a los ojos que ella pasaba y miraba y ella veía que el árbol era hermoso, que tenía un fruto bonito, pero se acordaba que Adán le había dicho, pero Dios les dijo que no comiera del árbol. Pero ahí es donde viene esa conversación que entonces el enemigo le comienza, que el enemigo realmente es donde viene a meterse en nuestra mente. Y le dice, así que Dios les dijo eso. No, hombre, no, Dios les dijo eso porque no quiere que ustedes sepan y conozcan. Porque si ustedes comen de esto, vas a tener una sabiduría como la sabiduría de Dios. Y él dijo, pues yo quiero tener la sabiduría de Dios. Pues no es malo. Pero dice que nos vamos a morir. No, no se van a morir. No se van a morir, van a tener sabiduría. Y hay una cosa que el ser humano quiere sabiduría. Sabiduría para el trabajo, sabiduría para lo que sea, para conversar, o sabiduría de todo tipo político, todo tipo. El ser humano está ansioso de sabiduría. Cuando tú eres persona que, es que bueno, pues, no sé, pues hay algo ahí que no está muy bien. Pero es algo, una insaciable del ser humano de conocer. Los niños igual. ¿Ves como los niños, ellos actúan con su tableta y todo como ya expertos? Y tú dices, ¿cómo aprendieron? Porque tienen la habilidad que la tiene todo ser humano de aprender, de desarrollarse. Pero dice aquí, miren qué interesante. Cuando ocurre todo esto, y ella pues va y le dice a Adán, y le dice, mira Adán, yo comí de esto y mira, no me morí, estoy vivo. O sea, Dios no es mentiroso. No es verdad lo que dice Dios. Por eso muchas cosas que a veces muchas personas dicen, no, porque aquí el Señor dice una cosa, pero ocurre otra. Muchas cosas son espirituales. Hay muchas cosas que están escritas de tal forma que tú dices, así va a ser un evento, pero no va a ser el evento así. Dios está mostrando una verdad escondida en un cuento. Por ejemplo, el Señor te dice, si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Ahora, todo el mundo toma eso espiritual. Nadie, no hay un cristiano que le falte una mano para obedecer al Señor, ¿no es verdad? Y si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo. ¿Por qué no hacen eso? O no, hermano, eso es una palabra espiritual. Entonces, acomodan las cosas que les conviene. Y eso siempre nos ha pasado. Como pueblo de Dios, acomodamos las cosas para nuestra conveniencia. Pero dice que cuando le dicen, y bueno, y sabemos la historia, que él come, y entonces él pues se da cuenta que están desnudos. Comienza como, aunque estaba en el huerto, era como si ya no estuviera en el huerto, estuviera fuera del huerto. Y entonces cuando oyen la voz de Dios y les da miedo, nunca le había dado miedo la voz de Dios. Como dice en el verso 8, capítulo 3, verso 8, donde dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Él se paseaba siempre en el huerto, el Señor, porque ahí estaba el hombre hecho a su imagen, a su semejanza, donde tenía compañía, donde tenía comunicación, donde le filtraba y les mostraba sabiduría. Le dio sabiduría para darle nombre a todos los animales, y ese nombre es el que tiene hasta el día de hoy. Le dio una sabiduría tremenda, con todas las características del animal y todo, el Señor, todo eso se lo pasó a Adán en una sabiduría. Mas sin embargo, ahora oyen la voz de Dios y les da miedo. Les da miedo.
porque ya estaban, aunque estaban en el huerto todavía, era como si estuvieran fuera del huerto, estuvieran en su tierra, en la tierra donde pues Dios no quería que estuvieran ahí, que estuvieran en el huerto. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, porque se dieron cuenta que estamos desnudos. Pero ven acá, si siempre estuve hablando con Dios. Les digo, hermano, cuando el enemigo pone una mentira aquí en la mente, nos ofuscamos tanto que creemos la mentira, ¿verdad? Lo hemos visto esta experiencia en mucha gente que hasta cree la mentira. Pero ¿cómo es posible si la verdad de Dios es más fuerte? Pero así estaba. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí ya sabemos lo que pasó. Todo cambió para ellos. Él dijo, bueno, pues los tengo que sacar de aquí, ya no es el lugar adecuado de ustedes, ya no pueden estar aquí en este paraíso, en este huerto, ya este huerto no les pertenece. Lo perdieron porque desobedecieron a la orden que yo había dado de que no comieran de este árbol. Dios fue el que hizo crecer ese árbol, hermano, pero Dios quería probar la obediencia de ellos, porque dice que Dios fue el que hizo crecer todos los árboles del huerto, no dice que fue el enemigo, pero el enemigo ahí estaba para usar lo que es la desobediencia y vencer al hombre perfecto que Dios había hecho. Como dice, perfecto te había hecho, como dice en Ezequiel 28, perfecto te había hecho, pero tú te contrataste y quisiste escuchar lo que no debiste haber escuchado y perdiste tu hermosura. No sé si han leído en Ezequiel 28 cómo fue el hombre creado. El hombre fue creado con música. Vamos a buscarlo un momentito. ¿Cuál dijo? Ezequiel 28 creo que está. Vamos allí. No lo tenía aquí por compartirlo, pero ya que llegué a ese tema vamos a aclarar esto, porque mucha gente y aún personas que conocen, que son conocedores de la Biblia y todo, ellos dicen que esto está hablando de Satanás, pero no está hablando del hombre. Ezequiel 28, verso 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice que esas están las piedras preciosas del pectoral de juicio del sacerdote y también del cimiento de la Nueva Jerusalén. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Porque el hombre, al ser creado, fíjense, todo tipo de instrumentos musicales, porque el hombre es un ser musical, el ser humano es un ser musical, porque Dios lo creó así. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, un niño chiquito, le pones música, no sabe lo que es la música, pero se mueve? ¿Es verdad? Y yo se lo he dicho a ustedes que conocí un niño que estaba completamente parapléjico. Era un niño que nació con una distrofia muscular, pero agresiva, que no se movía, allá en Cuba. Falleció, me dijeron que hace 2 años ya. Y era un niñito como de 2 o 3 años, no se movía, pero que empezaba la alabanza, ese niño empezaba a moverse, las manitos y el piececito, y tú lo veías en el coche cuna, porque era muy chiquitito, tú veías las manitos y todo, y nos quedábamos sorprendidos viendo cómo la música lo conmovía a él, ¿sí? Por eso dice, todos los instrumentos musicales fueron preparados para ti en el día de tu creación, y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba, perfecto eras en todos tus caminos. Yo sé que muchos teólogos dicen que esto es Satanás. No, hermano, dice que Dios hizo al destructor para destruir, para probar a su pueblo, y va a ser destruido completamente, sabemos eso, pero no es que se echó a perder en el camino. No, sí hubo una conmoción grande, pero no, está hablando del hombre. Dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas, perfecto eras tú en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Bien, no pensaba hablar de esto, pero ya que llegó el tema. Cuando Dios saca a Adán y a Eva, primero lo viste, por supuesto, porque ellos estaban escondidos. O sea, no era como vamos a nosotros a estar así. Y entonces ellos se habían hecho una vestidura, pero una vestidura que no servía, que eran unas hojas de higuera. Por muy grande que sea la higuera o las hojas, pues se va a caer, se va a secar. Y entonces Dios mató, ahí es donde por primera vez se derrama sangre, y lo vistió con pieles de oveja. ¿Ven? Yo creo que le puso la vestidura ensangrentada, pero tenía que vestirlo. Dios lo vistió, le puso una vestidura que no iba a ser una vestidura para siempre, sino que iba a ser una vestidura por el cual él iba a poder salir a su huerto, que iba a empezar a lograr su propio huerto, y Dios lo preparó, lo acondicionó y lo sacó de ese santo monte, porque como dice aquí, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Cuando lo saca, entonces pone allí guardando el árbol de la vida a querubín en vez del hombre, porque el hombre es llamado un querubín. El hombre es llamado un querubín. ¿Por qué? Porque guarda el lugar íntimo de Dios. No hay nadie que pueda tener el lugar íntimo de Dios que no sea sus hijos. Dios dice Señor, que Él habita en nuestro corazón, que más cerca, qué lugar más íntimo que en nuestro corazón, ¿no? Eso no lo hace ni siquiera con un animal, no lo hace con nadie, sino con su creación hecho, acondicionado a su imagen y semejanza. Entonces Él puede hacerlo. Entonces cuando Dios saca al hombre, ¿qué hace? Hay que cuidar el árbol, porque ya no tiene ahí el protector, ya no está ahí el protector Adán. Entonces ¿qué hacemos? Bueno, puso querubines que guardaran el árbol de la vida con una espada que se revoloteaba para todos lados. Querubín no es que sea, eran ángeles, sí, eran un tipo de ángel que guardó, pero ese es el trabajo que tenía Adán. Mientras estaba Adán allí, Adán podía comer del árbol de la vida todos los días, en todo momento, cada vez que quería, pero no lo comió. ¿Cómo no se le ocurrió comer el árbol de la vida? Imagina que te diga, hay un árbol ahí en el patio que si lo comes no te mueres nunca. No, se va a pegar el árbol. Si aquí anunciamos eso, se me va a comer el árbol. Pero en Adán había tantísima vida, que no le dio apetito por comer ese árbol. No le dio, tú sabes que uno come de lo que uno le da apetito, ¿no? A veces uno quiere comer una fruta, a veces uno quiere comer un vegetal. Él podía comer vegetales, se podía comer fruta, de todo lo de la tierra el Señor le dijo puedes comer, pero no se le ocurrió comer del árbol de la vida. Dios los echó, cambió su vestidura, cambió su clima, ya el clima no era el mismo. Él dijo, ahora vas a estar afuera y ahí tú sabes que vas a tener espinas, vas a pasar mucho, vas a sudar con el sudor de tu frente, tú sabes, vas a comer, ahora vas a pasar mucho trabajo y a veces no te va a dar lo que vas a sembrar no te va a dar, porque va a venir plagas, vas a tener que enfrentar cosas que tú no habías enfrentado. Y así, yo le estoy parafraseando, pero así fue lo que le digo. Bien, yo solamente le quiero para enfocarnos en lo que voy a hablar hoy, ¿ok? Bien, vamos a ver aquí. Le dice en el verso 18, en el mismo capítulo 3 de Génesis, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el querubín protector perdió su lugar, pero Dios siempre tiene reemplazo. Tome otros oficios. ¿No pasó así con Judas? Que se quedaron con 11 apóstoles y dijeron, ¿y ahora? Está incompleto. El número de gobierno es 12. Ustedes saben que Dios tiene muy celoso en su numerología. Y enseguida dijeron, tenemos que buscar un reemplazo. Otro tome ese oficio. Y fue cuando vieron quién iba a tomar ese lugar. Y entonces cogieron y salió Matías. Y vino a ser Matías el discípulo, el apóstol número 12. Bueno, solamente les digo que Dios es cuidadoso en eso. Y entonces tuvo un reemplazo. Sacó a Adán y puso querubines para que ellos guardaran el camino de la vida. Por eso es que nosotros siempre estamos anhelando el lugar secreto de Dios, que es el lugar de ese árbol de vida, espiritualmente hablando. No necesitamos un árbol ahora a comer, sino Él es el árbol de vida. Yo soy el árbol. Si en el árbol verde, dijo Jesús, si hizo estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Él habló muchas formas, en muchas maneras, tipológicamente, pero bueno, cambió todo. El huerto quedó completamente desplazado al cuidado de Dios, al cuidado de los querubines, y el hombre salió del huerto y labró su propio huerto hasta el día de hoy. Eso es lo que hizo el hombre, hacer su propio huerto, su propio trabajo, el sudor de su frente, su vestidura, era todo diferente. Era todo diferente, enfrentar situaciones muy diferentes, y aparte su alimento también dependía de su siembra. Ya no era el huerto donde el Señor había sembrado todo, nada más que tenía que cuidarlo. Ahora tenía que labrar la tierra y tenía que preparar todo eso. Y lo más triste, su comunicación con Dios. Dios nunca rompió comunicación con Adán, pero ahora era a través de un sacrificio. En el huerto no había sacrificio, no había sangre, no era necesario. Entonces ahí dijo, bueno, vas a seguir comunicando conmigo, pero a través de un cordero inmolado. Bueno, pues por eso vemos que Abel sabía eso, porque ya su padre Adán le había dicho, la comunicación con Dios es a través de la sangre. Así que es necesario que presentemos lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Por eso es que Abel buscó la mejor oveja, la más sana, la más bonita, la más gruesa, la joven, y la sacrificó, y fue olor agradable a Dios el olor de su sacrificio. Y entonces dice, y tuvo conciencia o tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así lo dijo Esteban en la predicación de Esteban. Tuvo testimonio. ¿Cómo lo hacía Dios? Cuando Dios le gustaba la ofrenda, el fuego, Dios enviaba el fuego. El fuego venía del cielo, como pasó con Elías. El fuego lo ponía Dios, no tenía que ponerlo ellos. Entonces cuando el fuego lo ponía Dios, ay, Dios le mandó el fuego. Aleluya, aquí sí le gusta mi sacrificio. Y entonces el fuego consumía todo el sacrificio y había sido agradable a Dios. Pero ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? Dios no mandó fuego. Le puso una ensalada, y eso para Dios no coman, sí coman ensalada, hermano, es muy bueno, legumbre, todo eso es muy bueno, pero el requisito de Dios era la sangre. Y Él trajo de todas las cosas de la tierra lo mejor, fruto, el mejor, y preparó una tremenda ensalada, la preparó ahí, y Dios, aquí te estoy poniendo porque quiero que hables conmigo. Y espera, y el fuego nunca bajó. Y entonces se enojó porque quería que Dios hiciera lo que Él quiere. Es lo que pasa con la gente cuando no conoce al Señor, le pide al Señor lo que le quiera pedir, y si Dios no se lo da, pues me enojo con Dios. Y cuando alguien se muere, tú estás, ay, que no, y que pues me enojo con Dios porque mira que se lo llevó. Y eso lo hemos visto, hermano, por tantos años en el ministerio, gente que se ha enojado con Dios, pero feo. Cuando la vida y la muerte están en el poder de Él, porque Él le arrebató las llaves al enemigo. Leamos ahí Apocalipsis donde dice, le arrebató las llaves de la muerte. O sea, aunque no entendamos, así dice ahí en las Escrituras. Pero bueno, en esta condición, así comienza nuestra historia. ¿Tú sabes qué es la historia nuestra? Que hemos sido hechos del polvo de la tierra y estamos en un huerto
que tenemos que ir, sudar y pasar esto. Mira, ahora mismo que no ha llovido, estábamos orando para que lloviera, Señor, que llueva. Entonces empezó a llover y llover. Ay, Señor, para. No, porque ya hay inundaciones. Ya párale, ya está bien, 2 días lloviendo. Y todavía queremos manejar a Dios, queremos manejar al Señor, de cómo tiene el Señor que funcionar. Pero bueno, ¿cómo comenzó esta historia? Es una historia de obediencia, porque Dios nos capacitó para ser obedientes. Pero el hombre, su tendencia en este huerto de él es la desobediencia. Es todo lo contrario. El hombre es el, ¿cómo le llaman ustedes? Mister Contrario. ¿Cómo ustedes le dicen algo? Contrera. Mister Contreras. Sí. Usando las expresiones aquí. Mister Contreras. El hombre siempre quiere hacer a su forma y quiere manejar a Dios como quiere manejar todo, ¿no? Pero porque está en su huerto, y en su huerto es el Señor de su huerto. Pero el deseo del Señor no es ese. El deseo del Señor es trasladarnos al reino, donde ahí comenzamos a caminar en una obediencia perfecta, donde no se nos hace difícil obedecer. Mira que discipular una criatura, un niño, se requiere mucha paciencia y mucho pau, ¿verdad? Porque en la Biblia dice que tienes que castigar a tu hijo con disciplina y con amor, pero tienes que hacerlo, o enseñarle disciplina de alguna forma, pero se lo tienes que enseñar para que crezca y no crezca jorobado. Así dice ahí la escritura, ¿no? Yo me estoy llevando en esto. Pero bueno, cuando el deseo de Dios siempre fue que le pudiéramos escuchar. Yo veo que todos estos hombres de Dios fueron exitosos porque dieron su oído a escuchar a Dios, y escucharon a Dios, aún a pesar de que estaban en un ambiente que era hostil, realmente en un ambiente que no se prestaba para eso. Pero su búsqueda de Dios viene desde mucho antes, porque Él nos capacitó para eso. Por esta razón, nuestra historia comienza aquí, pero continúa en Abraham. Ahí la cosa empieza en Abraham. Dios encontró un hombre que verdaderamente tenía un oído para escuchar a Dios. Pero no solamente eso, tú puedes escuchar a Dios, pero otra cosa es hacer lo que Dios te dice. Porque muchas veces el Señor te puede decir, oye, mira, esta es la forma. Y no solamente te lo dice hablando ahí, no, a veces te lo dice por las escrituras, a veces te lo dice en tu corazón, tú sientes una seguridad de algo. Y bueno, a veces cuando no estamos acostumbrados le pedimos al Señor confirmación. Y Señor, confírmame esto, yo necesito estar segura de esto, confírmame esto. Y entonces ahí estamos nosotros divagando, ¿no? De cómo es la cosa, ¿no? Cómo vamos a hacer. Pero cuando escogió a Abraham, y solamente por haber obedecido a su voz, le dio una tremenda promesa, pero una tremenda promesa que encontramos en Génesis 22:18, donde le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estamos nosotros. Todas las naciones de la tierra, no sé cuántas naciones. Yo una vez escribí aquí que habían 238, pero ya hay más. Así que ahora tengo que preguntar ahí en Google a ver cuántas naciones hay ahora en la tierra, porque hay muchos, aparte hay tribus y hay cuánta cosa, ¿no? Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Porque obedeciste a mi voz, en tu cimiento serán benditas todas las naciones. Ahí estamos nosotros aquí, Texas, San Antonio, Texas, y todas las naciones. Y no quiere decir el estado de San Antonio, Texas, es un pueblecito de Texas, que bueno, no está tan pueblecito, ya somos 1,5 millones, ya no somos tan chiquitos, y quedó en 10º lugar en turismo, en crecimiento, quedó en primer lugar de todas las ciudades de Texas, que es el estado más grande de Estados Unidos. No es porque nosotros nos creamos grandes, ¿no? Sino, lo vi en las noticias, quedó en primer lugar en crecimiento del año 16 al 17. Es la ciudad que más ha crecido de Texas en todo ese tiempo. ¿Qué les parece? San Antonio, Texas. Así que les invitamos a que vengan, que den un paseíto por aquí. A los que quieren, pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasa? Sí, el Señor cumplió su palabra, porque Dios cumple su palabra. El Señor, Él es fiel a su palabra. Y cumplió su palabra.
hubieron muchos descendientes de Abraham que oían a Dios y no lo tomaban en cuenta, y otros no, pero hubieron uno que sí, y ahí vamos a ver nosotros, que David. Y vio Dios que David la hizo como rey, aguantó el trato de Dios, se mantuvo a pesar de que estaba, vamos a poner, en su propio huerto, sabía cómo manejar esa situación y mantenerse en el huerto de Dios en situaciones horribles, en la guerra, engañado, perseguido, levantaban falsos testimonios de él, cuántas cosas, pero él trataba siempre de trasladarse al huerto, al paraíso de donde él verdaderamente se sentía que fue sacado. Y él ahí se mantenía, Señor, tu comunicación, y buscaba la comunicación de Dios, llevando sacrificio. Él los hacía, no se le permitía a ningún rey hacer un sacrificio, no se le permitía, no, solamente hubo un rey, Ezequías, que él dijo, yo soy el rey, yo puedo pues llevar el incensario ahí en el templo, ¿por qué no? No, tiene que ser el sacerdote, no, pero yo soy el rey. Si David, mira, lo hizo. ¿Y qué pasó? Se llenó de lepra de la cabeza a los pies. En una estrella, 4, ya, una lepra para morirse, porque actuó con mucho, podemos decir, prepotencia, de que como soy rey yo puedo hacerlo, y Dios no funciona en eso. El Señor en eso, nunca vayas, dice, ve con un corazón humilde y humillado delante de Dios, porque no desecha un corazón humillado, pero un corazón que quiere enaltecerse con Dios. ¿Qué le pasó ahí en Ezequiel 28? Te enalteciste y hiciste otras contrataciones y te eché. ¿Por qué? Porque no funcionas así. En el reino no vas a funcionar así. Entonces dice aquí que hay muchos que escuchan la voz de Dios, conocen las escrituras, conocen las promesas, hermano. Hay libros de promesas, la Biblia está cargada de promesas, que si tú las escuchas y tú dices, yo quiero esta promesa del Señor, está hecha para mí, y tú caminas en esa promesa, gracias Dios mío, porque tú cumples tu promesa como cumpliste tu promesa, y tú cumpliste, Señor, el pacto, y tú lo hiciste, pues también lo puedes hacer conmigo, y te doy gracias por eso, pero ¿sabes qué pasa? Viven en su propio huerto, están en su propio huerto, y todo funciona en su propio huerto. En su propio huerto, pues no va a escuchar la voz de Dios así, sino con un corazón muy contrito, humillado, buscarán la presencia del Señor. Pero bueno, quiero que recuerden, vamos a recordar cuando Pilatos le pregunta a Jesús. Pilatos estaba un poco impresionado porque la esposa de Pilato le dijo, he tenido sueño de este hombre, cuida, trata de no acusarlo, trata de hacer algo para salvarlo, a la esposa de Pilato. Entonces Pilato le pregunta, así que ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Porque se asustó, dijo, dice que este es el rey de los judíos, y yo no quiero problemas con los judíos, así que ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, bueno, tú dices que yo soy rey, tú dices, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él no lo oyó. Pilato dijo, bueno, yo lo único que puedo hacer es lavarme las manos y salir de este asunto, y aquí yo no me meto en este asunto. Y mandó a traer agua, se lavó las manos, dice, allá ustedes. Pero no lo defendió, solamente lo que hizo fue, me quito de esto. Yo no entiendo, pero yo me quito de esto. Yo no quiero juzgar. Pero el Señor lo que le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea que no tenemos nosotros excusa de decir, pero yo nunca he oído la voz del Señor. Mira, el Señor te impulsa cuando empiezas a caminar, a entenderlo, a amarlo, que sabes que habita en ti. Tú sientes un impulso, tú sientes un amor, sientes un deseo grande, porque es una experiencia que hemos tenido todos. Hay muchos que se han criado en la iglesia y no han visto el cambio, y son parte ya integral, ¿no? O sea, desde niños, ¿no? Necesitan un encuentro genuino. Ese es un encuentro genuino que tú tienes que tener. Y cuando viene ese encuentro, hermano, no hay quien te separe. ¿Quién nos separará del amor del Señor?
Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Así decía el apóstol Pablo, porque tuvo ese encuentro, a pesar de que él era pues un fariseo, a pesar que era preparadísimo en todo lo que es la enseñanza hebrea, ¿no? Pero esto es evidente que también él quería saber la verdad. Pilato quería saber la verdad, pero no quería obedecer a esa verdad. Pudo haber dicho, háblame un poco más de eso. ¿Cómo es eso? No, él simplemente hasta ahí llegó. Ahora, aún a sus discípulos les habló bien claro Jesús. Jesús representa ese último Adán, eso lo sabemos. No es el segundo, es el postrero, el último. O sea, después de él, su pueblo, sus hijos, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza y hemos sido trasladados al reino de él. Y ahí nosotros lo vemos nosotros bien aquí, que aparece que hemos sido trasladados, como dice en Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un traslado, hemos tenido un traslado, un cambio, un cambio total. Cuando recibimos al Señor, lo vemos, por ejemplo, yo uso mucho de ejemplo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era conocedor de Dios, era celoso de Dios, pero muy celoso que llegó a matar gente, mandó a matar a Esteban. Él fue el verdugo de Esteban, él mandó pues a matarlo, y aún las ropas de Esteban pasó a él. O sea que ese era el trofeo era la ropa de aquellos que mataban, ese era su trofeo, tú sabes. No era la cabeza de una vaca, ni de un toro, ni de un león, ni de un tigre, pero era la ropa de los que mataban. O sea que él lo hacía a favor de Dios, porque él defendía a Dios. Él defendía a Dios, decía, no, esa secta de los nazarenos, no, esos están en contra. Y iba y trastornaba las casas donde sabía que habían cristianos y los metía en la prisión. Y los hacía maldecir, los obligaba a que maldijeran, que, bueno, cuántas cosas. Ese era el aguijón que tenía él. El dolor cada vez que se acordaba de que yo perseguí la iglesia y los hice maldecir y los mandé a matar. Y eso le dolía a él, de que él estaba sufriendo eso porque él había sido perseguidor, pero ahora él era el perseguido. Quiero que veamos un ejemplo que voy a compartir aquí brevemente en Hechos 22. Voy a leerlo en la hebraica. Es parecida. Esta es traducida del hebreo al español. ¿Ok? Se encuentra en Hechos 22, desde el versículo 6. ¿Ok? Él está relatando. El apóstol Pablo aquí está delatando. Ya el apóstol Pablo ha tenido pues 14, 15 años en el ministerio, ya está más maduro en lo que es el cristianismo. Ya había experimentado muchas cosas, había experimentado persecución, latigazo, de todo un poco, ¿no? Pero había presenciado el lugar del paraíso, había presenciado el huerto de Dios, porque Dios lo trasladó ahí. Y quiero que veamos esto, hermano, porque eso le dio a él una seguridad tan grande en esa visión, porque Dios tenía que darle con podemos decir un 2x4. Tenía que ser así, porque él había hecho muchas cosas y tenía que tener un encuentro genuino, ¿verdad? Entonces él les cuenta a ellos cómo él había tenido ese encuentro, ¿no? Y lo vemos en el versículo 6, capítulo 22 de Hechos, que le dice: pero aconteció que yendo yo al lugar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una gran luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, vieron la luz al mediodía, hermano. Mira qué difícil iluminar algo al mediodía, porque la luz está al mediodía, que aunque tú tengas un foco encendido, el foco ni se nota. Fue una luz súper, una luz tremenda lo que se manifestó allí, dice. Y él explica muy bien que estaba al mediodía.
Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos vieron la luz, más nada. Hay muchos cristianos que ven la luz, pero más nada, no oyen nada. Ven la luz y dicen, uy, qué tremendo, cuando se movió el Espíritu de Dios, no, qué tremendo, estuvo tremendo, pero cuando ella llega a la casa se le olvidó. La verdad es esa, ¿no? Hechos 22, versículo 6 en adelante, estoy en el versículo 10 ahora. Y dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y me dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vete a Damasco. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, porque se quedó ciego, los que estaban conmigo me llevaron de la mano hasta que entré a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose me dijo, hermano Saúl, recupera la vista. Así, qué oración más chiquita, ¿eh? ¿Te imaginas que te digo, voy a orar por este que está ciego? Ah, no, ahí de rodillas, gritamos, saltamos, levantamos las manos. Recupera la vista, hermano Saúl. Hermano Saúl, sabía que ese hombre había sido perseguidor de la iglesia, pero era un hombre piadoso. Según la ley, era un hombre que cumplía toda la ley, pero conocía a Jesucristo. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Se quedó ahí pasmado porque 3 días estuvo sin comer, sin beber. Dice ahí que estuvo 3 días sin comer y sin beber, pero en esos 3 días el Señor lo trasladó. Él no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, en el espíritu, él no sabe, hasta el paraíso, donde oyó, no vio, oyó palabras que no se le está dado al hombre explicarlo, palabras inefables, ¿sí? Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Primero, fueron 3 cosas, pero que lo capacitó. Veas al justo y oigas la voz de su boca. Para esas 3 cosas, te capacitó, como dice ahí, para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y purifícate y lava tus pecados invocando tu nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿A quién? A nosotros. Fue realmente el precursor, el apóstol de los gentiles. Él dijo, esa era una palabra fuerte para un fariseo. Un fariseo no puede entrar ni siquiera a una casa de un gentil. Eso era... No, es no. Bueno, esto sí no, porque ellos no creían en la cruz tampoco. Pero ellos no pasaban, ni siquiera a veces ni pasaban por el frente de su casa, porque eran, pues, se contaminaban, porque eran incircuncisos. Entonces ellos no pueden estar cerca de un incircunciso. Y de buena primera, y Dios le dijo, porque vas a ir a esas naciones y vas a ser apóstol a ellos. Vas a ser el anunciador a ellos. Mira, hermano, hay que tener oído y corazón para obedecer lo que Dios le mandó hacer a Pablo. Y después, para colmo, también hasta le cambió el nombre. Hasta le cambió el nombre. Porque se llamaba Saulo, que es un derivado de Saúl. ¿Recuerdan el rey peón que hubo en Israel? Ajá. No, le dijo, te vas a llamar pequeño. Ahora tú vas a ser pequeño, porque vas a ser pequeño para mí y vas a poder introducir en esas 13 cartas que escribió hablando de una maravilla, de lo que pudo él experimentar en ese nuevo huerto, que habla que lo que es el Edén es ese huerto donde el Señor nos ha trasladado, donde tenemos habilidad de escucharle, tenemos facilidad de obedecerle. ¿Cómo pudo ese hombre obedecer? Porque verdaderamente el Señor lo cambió, lo transformó. Y fueron esos 3 días que él pasó ciego, sin comer ni beber. Él perdió el tiempo, perdió la cuenta. Estoy segura que él tuvo una
una visión tan grande que fueron posiblemente esos 3 días, que se la pasó él absorto, oyendo y oyendo y oyendo y escuchando. Léase las 13 cartas del apóstol Pablo. ¿Cuánta revelación hay cristianos que ni conocen las revelaciones que hay ahí en esas cartas? Cosas que el Señor les reveló, que ni lo entendíamos, hermano. Solamente por el Espíritu Santo que estamos entendiendo lo que Él dice ahora ahí. Y eso lo dijo hace 2000 años. Porque hoy viene ese despertar para poder entender todas las cosas y para poder obedecerlas sobre todo. Ahora, ¿cómo? Él fue trasladado. Dice, fui arrebatado, fue llevado. No sé si en espíritu, no sé si en cuerpo, no sé si en alma, yo no sé, no tengo conciencia, no tengo conciencia, pero estuve allí y escuché todo. Y ahí lo guardó en su corazón. Y después nos lo traspasó a nosotros. Ese es el apóstol Pablo, que es un ejemplo de lo que estamos poniendo, de que verdaderamente entendió lo que es conocer la voluntad de Dios, ver al justo y escuchar la voz de su boca, su palabra. Como les digo, no podemos nosotros conocer al Señor y que nos hablen del Señor y alabar al Señor, pero a veces no sabemos cómo obedecer. No tenemos la fuerza. Y decimos, Señor, salte del huerto tuyo, salte de tu huerto, de tu propia tierra. La propia tierra de nosotros no sirve para nada, en el sentido de que siempre va a querer para sí. La verdad es esa. No, Dios, espérate, lo último que usamos, y no estoy hablando aquí generalmente, sino en ciertos tipos de personas que han sido cristianos por mucho tiempo, pero siempre usan a Dios para su propio beneficio. Hay personas que solamente cuando alguien, necesito, hermano, que mira que se va a casar fulano, que tú lo cases, algo así, en ese necesito para que tú lo cases porque tú eres pastor y para que lo cases, pero no le importa la bendición que viene a través de eso. Lo ven como un rito más, y en el Señor es diferente todo, es verdad, es realidad. Entonces tenemos que entrar en esa verdad. Es lo que el Señor nos está llevando, que entremos en esa verdad. Salte del huerto tuyo, salte de tu tierra. ¿No le dijo eso el Señor a Abraham? Sale de tu tierra, sale de tu parentela, sale de lo que te ata. Lo ató su sobrino Lot, que lo crió, y el sobrino Lot, él arrancó con Lot. Digo, bueno, Dios me dijo que saliera yo, pero voy a llevar a mi sobrino. Y el sobrino después resulta que los siervos del sobrino se peleaban con los siervos de Abraham, y se formó una piñacera ahí, hermano, tan tremenda que tuvieron que decir, ahora mismo vamos a separar esto. Lot, agarra tu camino. Tuvo que pasar eso. Y Lot dijo, ay, me gustan las ciudades aquellas. Sodoma, ese fue para Sodoma. Eso es cuando decidimos por nosotros mismos. Me gusta aquella ciudad, qué bonita, sí. No, yo no quiero el campo, quiero la ciudad, ya algo más ya completo. Y Abraham dijo, tú escoge, y yo después escojo lo que Dios me diga. Y cuando miró, y Dios le dijo, Abraham, lo que alcance en tus ojos a ver, y no se lo había dicho antes, hasta que se desprendió del sobrino. Cuando ya su sobrino se fue para Sodoma, allí pues encantada la vida con reces y de lo más bien. Entonces Dios le dijo, mira al norte, al sur, al este y al oeste, y todo lo que tú ves te lo daré. Todo te lo daré. Me imagino que Abraham estaba con sus 75 años tratando de todo lo que puede haber, todo lo que tú puedas ver, todo eso lo vas a heredar. ¿Y sabes qué? Lo heredó. Y todavía lo está heredando. Ayer hubieron 200 misiles tirados contra Israel desde la Franja de Gaza. Yo estuve orando mucho ayer, porque hay heridos, hay muertos, una sinagoga. Le estoy diciendo esto porque la historia sigue, la historia no ha terminado. Se va a cumplir lo que Dios dijo. Esa tierra se la dio el Señor a Abraham, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a David. Y está hablando en lo natural, pero también en lo espiritual. Lo que Dios promete, Dios cumple. Y estamos venciendo, estamos declarando que todas estas cosas, y así como se ha cumplido en lo natural y se está cumpliendo en lo natural, se está cumpliendo en lo espiritual en nosotros igual. Pero tenemos que echarle ganas, hermano,
tenemos que echarle ganas nosotros, decir verdaderamente, Señor, yo quiero oír tu voz, pero si apenas ni siquiera ni abro aquí la Biblia, ¿para qué? No quiere decir ahora que estemos nosotros, ay, no, déjame, no, no, cuando tú sientas ese impulso, ve que Dios te quiere hablar, el Señor te quiere hablar. Qué bueno que no te tengas que hablar a través de pruebas, porque a veces las pruebas que te habla también. A veces vienen las pruebas cuando estamos sensibles, porque viene la prueba y estamos compungidos, el corazón se nos hace una pasa y Dios entonces puede decir, al fin me oye, porque cuando estamos compungidos, entonces que Dios, dime tú, Señor, sí, mi hijita, yo te quiero mucho, yo te cuido. Dios me habló, me dijo que me quiere, me cuida, porque nuestro corazón se pone muy compungido. Y cuando eso pasa, entonces que queremos oír a Dios. Pero para que no tenga que pasar por eso, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto. Yo quiero realmente, tú dices que nos trasladaste al reino, y yo quiero que leamos el versículo otra vez. No, si quieren no lo busquen, solamente se lo voy a leer. Hemos sido trasladados en Colosenses 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, no nos sacamos como pasó Saúl, Dios le dio el reino y resulta que él más estaba aquí afuera del reino y hacía las cosas conforme a lo que él estaba acostumbrado y no tuvo éxito. Finalmente, sabemos la historia de cómo fue el rey Saúl. ¿Qué pasó? Se suicidó porque no encontró esa llenura que pudo haber encontrado y no llegar a esa situación y haber sido una tremenda historia, el primer rey de Israel. ¿Qué éxito tuvo? Porque fue escogido para eso, ¿no? Pero el pueblo fue quien lo escogió, no fue lo escogió Dios. Dios no lo escogió, el pueblo lo escogió. Queremos que sea Saúl, porque Saúl es el más grande de todos nosotros, el más bonito, el más vistoso, y qué bueno tener un rey así. Todo el mundo quiere tener un rey bonito. ¿Para qué? Para sentirse orgulloso. Y fue un fracaso, porque lo eligieron acá afuera. Pero David fue elegido de adentro del huerto. El Señor dijo, quiero aquel. Pero si es un niño, lo quiero, tiene mi corazón. Y fue el mejor rey. Ya ustedes ven, hermanos, como qué facilito el Señor nos está llevando hoy en este día a pararnos y decir, Señor, hasta ahora yo te escucho, sí, pero obedezco tu voz. No. Bueno, ciertamente que a veces sí, a veces no. El Señor no juega así. Él no juega en eso. Él juega o sí o no. O sí o no. Y yo diría que sería mejor sí o sí. yo lo pondría así, sí o sí. Pero sea tu hablar sí, sí, no, no. Así dice la Escritura. Sea tu hablar sí, sí, no, no. Sea bueno, maybe, a lo mejor, quizás. No, sea tu hablar siempre sí, 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 Señor, yo quiero en este día. Y esto es una decisión que sale del corazón de uno. Si nosotros decidimos, el Señor nos da la fuerza, nos da el empuje. Pero si no decidimos, el Señor espera. No sé hasta cuándo. Pero si tú dices, yo sí, yo quiero, vas a sentir inmediatamente el empuje del Espíritu de Dios que te va a llevar a ese pleno entendimiento y a esa perfecta obediencia que quiere darnos el Señor en este día, si verdaderamente queremos ser hijos. Ahora, podemos ser bastardos, como dice la Escritura, no que seamos bastardos. Eso no es una mala palabra, está escrito aquí en la Biblia. Pues no sois hijos, como le dijo a los fariseos, sois bastardos, porque no hacen la voluntad de mi Padre y no están cumpliendo la voluntad de mi Padre. No los reconozco como hijos, no lo son. Así les hablaba, en esos términos. Yo no me atrevo. Aquí lo digo porque estoy aquí y aquí ustedes me cuidan ahí, porque lo que pasa por internet, bueno, no me va a hacer nada. Pero así lo dice la Escritura, hermano. Así es fuerte la Escritura. Y todavía en la ley más fuerte todavía. Pero en el Señor, en la misericordia y la bondad y todo el Señor, bien disciplinado el Señor es. Y nos disciplina. Así que queda por la parte de nosotros. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pero no para escuchar y decir, escuché un ruido, escuché algo, sí, qué bueno, Señor, yo sé que tú existes, Padre, yo sé, pero no es para eso, es para que obedezca. Si obedecieron y tu voz, dice,
no se turbe vuestro corazón, ni se endurezca vuestro corazón, sino escucharé con todo tu corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y medita, hermano, en esta palabra. Es importante en este día que nos ha tocado vivir y punto. Sí, nos ha tocado, qué bueno que no nos ha tocado vivir en otros lugares donde hay tremenda persecución y donde están matando cristianos, donde horrible. Sí, me decía uno de los guías de Jerusalén, que tengo amistad con él, dice, nos pasamos la noche en el refugio porque eran constantemente los misiles, constantemente los misiles, y no podíamos salir del refugio. Ahí estábamos durmiendo. Y dice, al final, qué bueno, fueron 2 y ya pudimos descansar, pero fueron 200. Qué bueno que no estamos pasando eso, ¿eh? Qué bueno que nos podemos acostar en nuestra camita. Ahí estuve la gente durmiendo en el suelo, tomaron fotos de los refugios, horrible lo que tuvieron que pasar. Pero bueno, no quiero trasladarlo a ese momento tan drástico, pero se está viviendo hoy, en este día se está viviendo, y en muchos lugares también. Así que solamente que nosotros podamos afinar nuestro corazón. Y Señor, nosotros te estamos dando gracias en este día, porque a pesar de a veces las limitaciones, Señor, que nos llevan a nosotros a veces de claudicar y salirnos del huerto donde tú nos has traído, Señor, al huerto nuestro, a nuestro labrar, a nuestro vestir, a nuestro andar, a nuestros problemas, Señor, porque problemas siempre tenemos, de alguna forma o de otra, pero tú nos sacas de todos esos problemas, Señor. Nos das la sabiduría para saber vencer en medio de todo esto, Señor. Pero queremos hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Tú quieres hablar con tu pueblo. Tú nos has llamado querubines, porque ahí en Ezequiel también habla, Señor, de aquellos querubines que se mueven, donde tú apareces sobre estos querubines, Señor, y los querubines ni siquiera sus pies tropiezan uno con otro, todos se dirigen hacia un propósito perfecto, Señor. Queremos eso, Padre, nosotros queremos eso, Señor. Ayúdanos, Padre, anima, Señor, en los corazones que necesitan ser animados, Padre, y que podamos realmente obedecer a la voz tuya en todo momento. Que cuando leamos la palabra, cuando leamos las escrituras, sea dirigido por tu Espíritu, y cuando leamos algo, Señor, que no lo veamos como algo que realmente está escrito ahí, punto, sino toda la escritura es inspirada por ti, como dice, Señor. ¿Para qué? Para que sea útil, para levantar un hombre perfecto, Señor, un hombre que sea un testimonio vivo. Y cuando hablo de hombre, hablo de ser humano, hablo de mujer, hablo de niño, hablo de joven, Padre. Por esta razón, Señor, queremos ser parte integral de ese pueblo glorioso que tú estás levantando en toda la tierra, así como le prometiste, Señor, a Abraham, tu amigo, Señor. Oh, Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque todas las promesas que has puesto aquí son para nosotros. Permite que nosotros tomemos, Señor, conciencia de eso, y que nosotros vivamos de acuerdo a todas esas promesas, Señor, que tú has dado a tu pueblo, para el bien de nosotros mismos y para la obediencia perfecta. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Puede sentarse.